Este inclusive creo que está en dónde. ¿Dónde se ubica la C1? ¿Dónde? Ahí La mismo lo C1 dice. es la cervical. ¿En dónde? En la columna cervical. Petroso porque ingresan por el agujero petroso. Eso me da a entender de que no has entendido el tema que estás exponiendo. Ya. ¿Cuántos segmentos tiene la carótida? ¿Tu audio está apagado? ¿Tu audio está 7, apagado? doctora. Ya, menciona Que aquí lo que tengo problema con mi cámara. C1 la cervical, la cemento 2 es C2 es el petroso, y la C3 es la cerú, y la C4 es el cavernoso, y la C5 es la clinoideo, y la 6 es oftálmico, y la 7 es la comunicante, mis. Aquí mencióname el polígono de Willis. No, bueno, tú has dejado ese diapositivo así, no sé por qué has querido mencionar acá. Vamos a, como ya le expliqué, me imagino que ya lo deben saber de memoria, lo deben saber todos de memoria, ya les expliqué este cuadro. Si quieres repetirlo, a ver, yo señalo y tú hablas, pero no seas viva. Explícame, ¿cómo es el polígono de Willis? Mis, eso que está ahí al medio es el polígono de Willis, mis. El Sí. centro. Ya. Ya. La de acá, esta ramita, está la arteria basilar. No, vamos primero por partes. ¿Cuál sería la Allá. primera parte del polígono de Willis? La arteria comunicante anterior. Como el orden que acá lo voy a explicar, mis. No, el orden que he explicado yo está muy bien. Cerebral, tiene una cerebral, tenemos una circulación anterior y una circulación posterior. Anterior es arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, junto con la carótida. Con la carótida. Tú eres la expositora. Todos con la cámara prendida cuando van a exponer, por favor. Yasmín, no te escucho. Mis es la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria carótida interna, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, bien donde está indicado la flechita, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior. Y la arteria cerebrosa inferior posterior y la arteria basilar, la larguita, que se dividen por dos, que es la arteria cerebrosa inferior anterior y la arteria vertebral. A ver. O sea, en esta diapositiva que se puede apreciar en las principales. ¿Qué arteria sería la arteria esta? comunicante anterior. No, ¿qué arteria sería esta? Porque la has ¿Cuál, doctora? mencionado. Esta. ¿Cuál? La que está señalando mi puntero. Ya, pues donde está aquí es la arteria cerebrosa inferior anterior. ¿Y esta? Esa es la arteria, la arteria basilar. No. La basilar es esta. No, diré la arteria basilar, esta sí es esa, mis. Ah, donde me está indicando ese rojito. Yasmín, ¿dónde exactamente? ¿Qué arteria es esta? Sí, ya lo mencioné. Es la arteria cerebrosa superior.
Es la AICA. Esta es la pica y esta es la AICA. Dime, ¿qué arteria sería esta? Esa es la arteria, esa pertenece a la arteria cerebral media. Muy bien. ¿Qué arteria sería esta? Esa es Mira, una cosa que yo he explicado y que no me hayan entendido y no me hayan levantado la mano porque no han entendido, me duele un esa es la montón. arteria cerebral anterior, doctora. Y no se quejen si yo pongo una imagen en su siguiente examen y digo qué arteria, qué segmento está afectado, porque así vienen en el examen de estudiantes, ¿ah? ¿Qué arteria es esta? Esa es la arteria carótida interna, doctora. ¿Por qué te demoras mucho en contestar si la sabes? La arteria ostálmica, Y solamente las mencionas en tus diapositivas, háblalas, ¿no? ya mismo. ¿Qué La, la- segmento de la carótida es? ¿Qué segmento de la carótida es? La acabas de mencionar. La, la, C6, mira, ¿eh? Es- tienes que estar atento, son tus diapositivas, tú las has hecho. Eso me da a entender que solamente han copiado y han pegado. Y por la forma de esas diapositivas, es porque es copy y pega de unas otras diapositivas. Por favor, no nací ayer. Ya, ¿qué vas a hablar sobre la arteria carótida? Porque tú, oftálmica, porque tú mismo la has puesto en tus diapositivas, yo no la he puesto, son tus diapositivas. ya de la arteria ostálmica. Es la rama colateral carótida interna, donde ingresa la órbita por los agujeros ópticos, donde está indicando la flechita. Y también tiene dos ramas terminales, la nasal dorsal también tiene la supratroquea frontal. Bien, está indicando bien claro ahí en las flechas la parte de las dos ramas terminales. ¿Qué rama sería esta? Es que esto no me parece tan importante, me parecía más importante. Acá en las dos ramas y las ramas terminales, bien claro dice la nasal dorsal, es la anastomosis confacial, y en lo que es en supratroqueal frontal, es donde está el bajo reborde supraorbitario frente al cuero cabelludo, en las ramas terminales. En la otra rama colateral carótida interna, ahí está indicando el agujero óptico, donde ingresa la órbita. El polígono de Willis. El polígono de Willis es el área donde acá está indicando las partes, ¿no? Como comenzamos con la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior y la arteria cerebrosa superior y la arteria basilar. Y termina en la arteria espinal anterior. En el polígono ¿Vas a hablar algo más de polígonos de Willis? No. el polígono de Willis es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. En las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran la sangre y está oxigenada el 80% al cerebro. Y lo que es el círculo arterial cerebral
es más conocido como el polígono de Willis. Ya, lo dejamos ahí porque yo he hablado de eso y he expuesto y ya. Siguiente grupo, por favor. Ya. Siguiente grupo, si no presento sus diapositivas, van a ser jalados o van a tener un 11. Buenas noches, profesor. Ya, ¿qué van a exponer sobre la neurona motor, neurona inferior? ¿Qué es lo que les faltaba exponer sobre eso? Sobre la organización global, doctora. Todo Ya. sobre... Chicos, 20 minutos, por favor, ¿ya? Porque son las 7:59, 8 en punto y tengo que exponer también yo. Ok, Da la clase. ya. Vamos a ver lo que es la organización global sobre las motoneuronas inferiores. Las motoneuronas inferiores, vamos a decir que son como los subordinados de las motoneuronas superiores. Son estas las que van a realizar la orden que realiza las motoneuronas superiores. Es, para eso, para realizar esta acción, es necesario esta organización global que se divide en estos 4 sistemas. El circuito de las neuronas, motoneuronas superiores, como ya bien les dije, que son los que van a dar la orden. El circuito de las neuronas motorinferiores, que son las subordinadas, las encargadas de realizar la acción o la orden que realiza la neurona superior. Y este sistema de control cerebeloso y el sistema de control ganglio basal son los que van a controlar que los movimientos se realicen adecuadamente, inicien de acuerdo a la orden que realiza la motoneurona superior, pero más que nada estas van a estar relacionadas con las motoneuronas superiores. En este cuadro vamos a ver, es aquí, en esta parte inferior donde dice, donde se realiza en este pequeño esquema estamos como una breve, ¿no?, reseña de cómo se realiza esta acción. En este se va a realizar la orden en el músculo esquelético. La motoneurona inferior va a realizar la acción de contraer el músculo esquelético porque las neuronas del circuito local se van a integrar, recibiendo las aferencias sensitivas, van a dar esta orden y se va a realizar la acción de la contracción del músculo. Va a ser netamente motor la respuesta final del sistema nervioso. Se puede realiza la contracción del músculo liso, músculo esquelético estriado o del músculo esquelético cardíaco. En este cuadro se ve el sistema, ¿no?, de las motoneuronas superiores que van a estar ubicadas en la corteza motora en un centro del tronco encefálico y, como ya bien les dije, van a estar controladas por los ganglios basales y por el cerebelo. Continuamos. Se encuentra localizada en el asta anterior de la médula espinal. Vamos a encontrar lo que son los motoneuronas corporales, los que van a controlar. Asta anterior, ¿qué te da? ¿Sensibilidad o motor? Motor, doctora. Y posterior sería sensibilidad. Enséñale a tus compañeros cuál es el asta anterior. Ahí está con el visor, ese es el asta anterior, ¿ya? Entonces, esto... Y el asta y la parte motora inferior, ¿cuántos sinapsis hacen? 2 sinapsis, 3 sinapsis, 4 sinapsis. 2 sinapsis, doctora. Muy bien, te felicito. No se me ve a mí. Solamente para decirles que en el asa anterior se da 2 sinapsis y en la parte motora. Mientras que en la parte posterior ustedes lo pueden ver como una forma de jiba y se dan hasta 4 sinapsis, ¿ya? Pero sea una sinapsis antes de llegar a la neurona. Muy bien, muy bien.
Y eso es lo más importante, no te estreses tanto, avanza más rápido. Está muy bien tus diapositivas. Vamos, sigue. Doctora. Entonces, resumiendo, aquí se dice que son dos tipos de neuronas motoras inferiores, que son las neuronas alfa y las gamma. Las alfas van a controlar lo que son la parte extrafusal del músculo y la gamma va a ser la parte intrafusal, ¿ya? La alfa son netamente contráctil y la gamma son no contráctil. Una consulta, perdón, Rocío. Rocío, tú estás con grupo con Rodríguez y con Tito. Tito. ¿Y por qué? Si tú ibas a ser expositora, bueno, ya, no sé por qué. Nos hemos dividido entre los tres, doctora. Estoy avanzando. Entonces son 8 minutos por persona. Estoy terminando, doctora. Ya, la unidad motora lenta, como ya se ve acá en el gráfico, van a ser lenta, pero van a tener van a ser de lenta duración, pero van a tener fuerza, resistencia a la fatiga. En cambio, las que son de motor rápido van a reaccionar rápido, pero no tienen resistencia a la fatiga. Y aquí vamos a ver el circuito local, que en la parte rojita, en el son los núcleos motores, como ya lo decía la doctora, los músculos de las extremidades, que van a controlar las extremidades. En la parte amarilla son las que van los músculos axiales de la parte medial, y las que son de la parte medial son las que van a tener un circuito local de larga distancia, y las que son de corta duración son las que son laterales. Continuamos con la colega Kimberly. Ya, buenas noches, compañeros, buenas noches, doctora. Continuamos con la exposición del síndrome de la motoneurona inferior. Como su nombre mismo lo dice, es un denominado síndrome de la segunda motoneurona. Esto está causado por una lesión de la segunda neurona por la vía motora, que también puede llamarse una parálisis espinomuscular. Ahora, en la explicación de la imagen, un clic, por favor, compañero. Disculpen, un paréntesis. Como van a exponer los tres, cada uno va a tener su nota individual según sus diapositivas, ¿ya? Sigan. Y su exposición, claro, que es lo más importante. Ya, un clic, por favor, ya. Como la motoneurona superior inicia, como sabemos, inicia en la corteza cerebral, en el área 4 de Brodmann, donde justo señala en la flechita ahí. En el lóbulo frontal, que se va a dar, y luego baja por todo el tallo cerebral y va a continuar hasta el cordón lateral. Siguiente, clic, por favor, ya. Sigue el cordón lateral de la médula espinal, y todo esto va a ser el caso de la motoneurona superior. Pero en la neurona inferior se va a conectar con ella a través de esta interneurona. El núcleo de la motoneurona inferior está en el asta anterior, como lo comentó la compañera, de la médula, y va a continuar para formar así el nervio periférico. Un clic más, por favor. Y va a llegar hasta el músculo, donde ahí podemos seguir una línea El nervio periférico, dime, ¿qué neurona sería? Como doctora no la escuché. El nervio periférico o la raíz nerviosa, ¿qué neurona sería? ¿Qué neurona sería? Tu diapositiva lo dice. La neurona motriz periférica. Segunda neurona. Segunda neurona, sí. Sí. Ya, continuando con la exposición. Como vemos ahí en la línea azul, vamos a conocer que como la segunda neurona o la motoneurona inferior, donde la motoneurona inferior va a estar primero. Si nosotros decimos que la motoneurona inferior va a estar primero, entonces esto va a hacer que ella se va a despolarizar solita, y ella va a mandar sola cuando se necesita una orden voluntaria para así despolarizarse, y para dar una función constante, van dando señales al músculo para que así se contraiga constantemente, pero en esto va a mostrar una lesión, y va a hacer que el músculo no se contraiga por sí mismo. Por ejemplo, acá en la motoneurona superior vamos a ver un ejemplo de un ACV isquémico, donde la arteria cerebral media izquierda, en este caso, va a suceder que se lesiona la motoneurona,
donde ya no voy a poder enviar una señal voluntaria. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros ya le mandamos una señal que queremos mover la mano derecha por esa corteza, la motora va a estar lesionada y no se va a dar una señal voluntaria, que esto va a suceder también en la motoneurona inferior, y va a estar modulándose solita y va a estar dando señales constantemente para que contraiga este músculo. Entonces es ahí que todo se va a dar los signos en la neurona superior. Pero si en el caso, vamos ejemplo de la motoneurona inferior, por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de Guillain-Barré, una enfermedad donde va a enviar una señal voluntaria y donde nosotros queremos mover la pierna derecha, vamos a enviar una señal bien baja, pero la motoneurona inferior no va a poder continuar con esta señal, ya que va a estar interrumpida y finalmente no va a llegar a la extremidad que quiero hacer la señal, o sea, quiero mover esa pierna derecha. Y entonces puede presentarse, por ejemplo, ahí los signos, la hiperreflexia, la reflexia, no se va a presentar los clonus, también va a haber una atrofia. Dime, entonces, si yo digo, vas a mencionar en tus diapositivas 3 enfermedades del síndrome motoneurona inferior como la vez pasada, o ya no. Sí, doctor, este compañero justo va a tocar las enfermedades. Muy bien. Ya, ahí en la imagen podemos ver como ya un resumen, que es el síndrome de la motoneurona, segunda motoneurona, que se da por un daño de neuronas inferiores causado por pérdida de todo movimiento voluntario, que también se puede llamar parálisis espinomuscular. Y ahí vamos a ver dos tipos de parálisis, uno nuclear y otro infranuclear. En la nuclear es una lesión sobre los núcleos de origen de la neurona motora inferior a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal. En cambio, de la parálisis infranuclear es una lesión o algún punto de trayecto de las fibras que conforman la vía motora después de su emergencia en el núcleo de origen y hasta efectos periféricos. Siguiente. Acá vamos a ver algunas características diferenciadoras del sistema del síndrome motoneurona superior y inferior, que el compañero de la clase pasada lo hizo también. Que acá en el síndrome de la motoneurona superior va a haber una pérdida de movimiento voluntario, es decir, que vamos a tener una parálisis, pero esta parálisis va a ser espástica, porque hay una presencia de hipertonía. Entonces, esto se va a dar por una liberación de motoneuronas inferior del control de la superior. Esto se va a evaluar mediante las movilizaciones pasivas de las articulaciones. Por ejemplo, ahí vamos a tener un paciente, se le pide que relaje el brazo, y nosotros vamos a movilizar el brazo con una flexión o también con una extensión, y se va a sentir una resistencia de una movilización pasiva. Luego los músculos se ven repentinamente cuando se hace una flexión, y esto se va a llamar el signo de navaja, o también se habrá una hiperreflexia. Y también va a haber una reflexia en la motoneurona superior, ya que hay una liberación de las motoneuronas inferior, también va a dar un incremento del tono muscular. Hay incremento y también una atrofia por desuso. Y también vamos a tener reflejos patológicos presentes, y ahí en el superior sí vamos a tener clonus presente. En cambio, en el inferior vamos a tener una parálisis flácida, y también vamos a tener una hipotonía, en cambio que el superior va a tener una hipertonía. Ahí vamos a tener una reflexia y una disminución del tono muscular, ya que va a estar, no va a llegar una señal adecuada y no va a haber un tono muscular adecuado. Una atrofia marcada, muy, muy marcada se va a encontrar ahí. Se va a encontrar reflejos patológicos ausentes y también el clonus ausente. El siguiente. Ahí vamos a ver en el cuadrito un poco más explayado o más conciso, en donde en la motoneurona inferior en el parálisis se puede afectar en los músculos aislados. En el tono se va a presentar la atonía o la hipotonía, como lo presenté en la diapositiva anterior. En los reflejos osteoendinosos vamos a encontrar que los músculos afectados están abolidos o por lo menos disminuidos, o sea, va a haber una disminución del tono muscular. La atrofia va a estar pronunciada un 70-80%, o sea, se va a encontrar marcada. Los reflejos patológicos acá va a estar ausentes, y las fasciculaciones, pues sí se va a presentar acá, y los clonus no. Siguiente.
La etiología, ahora le voy a mencionar las etiologías del síndrome superior como de inferior. En el síndrome de la motoneurona superior podemos tener enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral primaria o la paraplegia espástica familiar, la enfermedad vascular cerebral, las lesiones de tipo compresivo y traumatismos. En cambio, la inferior, que más es nuestro tema, se va a dar por traumatismos, por infecciones, por trastornos vasculares, por enfermedades degenerativas como la atrofia muscular espinal hereditaria y la atrofia muscular espino ligada a la X o enfermedad de Kennedy, que siempre vamos a ver eso, y lesiones de tipo compresivo. Siguiente. Acá vamos a ver las manifestaciones clínicas, una de paraplegia y otra monoplegia, como podemos ver en la imagen. Con referente a la imagen, les voy a dar la explicación, en donde la paraplegia se va a encontrar la parte inferior del cuerpo, va a estar paralizada, como podemos ver ahí las rayitas, se va a encontrar paralizada sin ninguna función. Y esto se va a dividir entre dos tipos, una flácida medular y otra neurítica, en donde la flácida medular puede ser causada por unas infecciones, por poliomielitis, mielitis aguda transversas, por compresiones tumorales, y este de acá va a ser de un inicio rápido. Y puede ver aquí el signo de Babinski y otros trastornos también que se puede ver. En cambio, la neurítica se puede dar por traumatismos, por polineuropatías tóxicas, por diabetes, también por Guillain-Barré, y en cambio de acá es lento, y hay unas paraplegias y también hay un dolor de compresión del músculo. Y la monoplegia, como podemos ver ahí en la imagen, esta movilidad o falta de sensibilidad es de un solo miembro nada más, y puede ser modular o radicular, donde las principales causas desencadenantes pueden ser por compresiones tumorales, por traumatismos o por hernias de los discos. Y las monoplegias radiculares son más comunes en las braquiales y crurales. Siguiente. Ahí le paso con mi compañero que va a hablar sobre las enfermedades. Yo voy a hablarle un poco sobre las enfermedades. Entre ellas está la atrofia muscular progresiva y la espinal y la esclerosis lateral amiotrófica. En la siguiente diapositiva, ya. Ahí tenemos lo que es la atrofia muscular progresiva, ¿no? Que se produce por una afección en las células del sistema nervioso central, que están ubicadas en la médula espinal. Es una enfermedad rara y ocurre en los adultos. Consiste en la atrofia de los músculos aislados, ¿no? Que casi siempre empieza en la parte superior, se extiende con lentitud y por saltos irregulares a otras extremidades. A medida que la atrofia avanza, los músculos dejan de ejercer su función. Esta enfermedad no tiene cura, pero hay tratamientos como son la terapia respiratoria y las terapias físicas. En la siguiente diapositiva. ¿Salto? Ya. Ahí tenemos lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Es la anterior. La esclerosis es una enfermedad del sistema nervioso central. Se va a caracterizar por una degeneración progresiva de las neuronas motoras en la corteza cerebral, siendo estas las motoneuronas superiores y el troncoencéfalo y la médula espinal, ¿no? La consecuencia que va a causar va a ser una debilidad tanto de los músculos, y esta debilidad va a avanzar hasta producirse una parálisis. Compañero, tiene que retroceder no está de acuerdo el cuadro, tiene que retroceder. Uno. Así está en la clasificación, es en la diapositiva. Ahí es. Está lento mi internet, no se ve muy bien. Okay. Ahí está. Ya. Esta era la atrofia muscular, no, esta era la esclerosis Por lateral. favor, presten atención a sus compañeros porque va a haber preguntas, así como estoy haciendo hoy, de las exposiciones del día de hoy. Ya, esta es una enfermedad del sistema nervioso central. Se va a caracterizar por una degeneración progresiva de las neuronas motoras, tanto de la corteza cerebral, del tronco, el encéfalo y la médula espinal. Lo que va a producir esto va a ser una debilidad de los músculos, que va a avanzar hasta producirse una parálisis y se va a extender de unas regiones corporales a otras.
amenaza lo que es la autonomía motora, la comunicación oral, la deglutición, la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos del intelecto, los músculos del ojo. Muy El bien, paciente... las funciones superiores están conservadas. Por eso, el ejemplo que tengas de él, este gran físico, yo te lo dije ya, ¿Qué? premio Nobel. Hawking, Stephen. Ya, él seguía siendo inteligente, ¿ves? O sea, claro, estaba preservada la inteligencia, la percepción, estaba preservado todo. Lo único que no estaba preservado en él era la fuerza motora, si se dan cuenta. Una persona que tiene esclerosis lateral amiotrófica está despierto, consciente, está preservado el pensamiento, la memoria, la conciencia, todo. ¿Y qué afecta a la esclerosis lateral amiotrófica? León. Ah, ¿Qué afecta? ¿Motoneurona superior o inferior o ambas? ¿ambas? Muy bien, no dudes. Tú está en tu diapositiva. Desde Ambas. la La corteza esclerosis cerebral. lateral amiotrófica afecta tanto la primera motoneurona como la segunda motoneurona. ¿Ya? Es una enfermedad muy importante que la vamos a llevar como parte de la cátedra. Ya será una de las últimas clases, pero es muy bonita. Bonita no. Es muy interesante porque afecta a ambas grupos de motoneuronas. Sí. Ya, el paciente lo que va a necesitar es cada vez más ayuda, ¿no? Para realizar ciertas actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente de quien lo cuida. En la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó? Sí, ahí está. Ya, acá tenemos lo que es, o sea, cómo va a aparecer su aparición. Se puede clasificar de la siguiente manera. Puede ser la familiar, que se considera así cuando el paciente tiene al menos 2 parientes con la enfermedad. Su origen es genético y de naturaleza hereditaria. El patrón de herencia suele ser autosómico dominante, es decir, basta con que un hijo herede la mutación de un padre para que éste manifieste la enfermedad. Y en cuanto a la esporádica, significa que la enfermedad aparece o suele presentarse aleatoriamente sin factores de riesgo asociados y tampoco teniendo historias de familiar con esa enfermedad. En la siguiente diapositiva está... Pasa a la siguiente diapositiva, no te estreses. Con eso de las categorías yo me voy a encargar. ¿Puedes decirlo eso, mencionarlo rápidamente? no, en la anterior. Ya, este es el cuadro, sirve para la evolución de los pacientes con ELA. Se utiliza la escala de clasificación funcional de esclerosis lateral amiotrófica. Evalúa 10 funciones, entre ellas el habla, la salivación, masticación, lo que es la escritura, el manejo de utensilios, Recording stopped. el Recording vestido, in progress. la marcha, para subir escaleras, la respiración e inmovilización en la cama, ¿no? Y se establecieron los niveles de certeza, donde la 1 es donde es definida, la 2 es probable, la 3 es posible y la 4 es sospecha. En la siguiente diapositiva tenemos... Ya, esta es para el diagnóstico se va a usar lo que son las resonancia magnética nuclear cerebral o espinal. En la imagen de abajo, de negro, tenemos lo que es la vía córtico-espinal, que cumple una función esencial en el control de los movimientos de las extremidades, lo que está señalando la flecha amarilla. El otro diagnóstico para diagnosticar la enfermedad sería la electromiografía, que se usa para medir la actividad eléctrica de los músculos cuando están en reposo o en actividad. Y el diagnóstico diferencial sería para diferenciar lo que sería una lesión medular provocada por un tumor cervical o una artrosis cervical, que puede dar síntomas parecidos, ¿no? O síntomas comunes como la esclerosis múltiple.
En la siguiente, Te quedan 3 minutos y medio. atrofia muscular espinal dice, Lo más importante, que afecta a la motoneurona inferior, netamente motoneurona, los nervios de la columna, como bien dicho ahí. La siguiente, y menciona nada más así. la siguiente, a ver, está, Se ya nota, acá, empieza desde ajá, por siendo edades. la primera aparece antes de los 6 meses, y el bebé va a tener problemas para alimentarse, respirar y poca movilidad. En la 2 es cuando aparecen los signos de 6 a 12 meses, va a tener problemas para caminar, para levantarse o respirar. En la 3, los signos van a aparecer de los 5 a los 16 años y van a tener problemas al correr, levantarse, subir escaleras y pueden presentar escoliosis. En la 4, puede aparecer después de los 21 años, va a tener problemas de debilidad de los músculos de las piernas, puede también tener temblores. En la siguiente, esto es el tratamiento de la esclerosis Tanto como la espinal, ¿no? esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad muy triste porque degenera rápidamente al momento de diagnóstico, el paciente ya fallece. Aquí puede estar afectada las funciones superiores, es la pregunta. Sí, porque va a necesitar ¿Pueden de o no? Pueden, dependiendo de, bueno, si hablas de espinales, no puedo decir. Aunque sí, el músculo de algunos nervios, el nervio canal 11, y sí, puede haber afectación. Pero mayormente estos pacientes mueren de las complicaciones de la enfermedad, como neumonía o infartos cardíacos, paros cardíacos, cardiorrespiratorios, ¿no? Son enfermedades muy tristes y muy bueno que lo hayas mencionado. Yo mínimo has mencionado como 5 enfermedades. Me imagino que tus compañeros han apuntado para que sepan, para explicar, hacer la siguiente dinámica. A ver, el siguiente grupo, muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Sí, cuando vean su nota del primer pasito, ahí voy a restar o aumentar los puntos según cómo voy yo viendo las preguntas. Antes que empieces, quiero un ratito robarte 5 minutitos. ¿Quién está presentando sus diapositivas? Buenas noches, doctores. Ya, está bien. Ya, ya. Vamos, quiero compartir una pantalla. ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Es que quiero enseñarles la historia neurológica. Déjenme poner mis diapositivas. Porque las siguientes diapositivas, bueno, de una vez los siguientes temas de exposición para la próxima semana, al menos voy a exponer el primer grupo y el segundo grupo, ¿ya? Y ya los tengo acá. Pueden hacer tienen un lápiz, un papel ahí para que apunten los temas. El delegado tiene que apuntar todos los temas. El primer grupo va a exponer sobre motilidad y fuerza muscular. Y ahorita les voy a decir qué es lo que tienen que exponer. Motilidad y fuerza muscular. Primer grupo expone sobre motilidad y fuerza muscular. José Pablo, por favor, apuntas. Segundo, motilidad y fuerza muscular. Primer grupo. Segundo grupo va a exponer sobre tono muscular y motilidad pasiva. Y ahorita les voy a enseñar cómo es esto. Ya. ¿Ven mis diapositivas? Ya, esta es la clase de las diapositivas, en la clase que le había que deberíamos tener la siguiente semana, pero vamos a adelantarlas para que puedan ver las exposiciones. A lo que yo me refería
Bueno, es sobre historia neurológica, sobre examen neurológico, ¿no? Que cualquier tipo de martillos, eso ya, detenidamente la próxima clase, no se estresen, ¿no? Pero lo que quería decirles es sobre esta historia. Voy a poner mi puntero. Nosotros tenemos una historia clínica normal, ¿no? En las que ustedes van a tener filiación, ya en el internado ustedes van a estar hasta aburridos de hacer todas esas historias. Enfermedad actual, con tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, síntomas principales, relato de la enfermedad, petito, todo, antecedentes fisiológicos, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, hábitos nocivos, conductas de riesgo, ¿ya? Pero en antecedentes epidemiológicos, que es muy importante en neuroinfecciosas, y cuando voy al examen neurológico,